características del infarto, de los síntomas, del dolor que generalmente tenemos que tener en cuenta para poder detectar o, vamos a decir, diagnosticar a tiempo esta enfermedad, ¿sí? Dentro de ellas es importante tener en cuenta la característica del dolor, que era una de las cosas que siempre tenemos que ir viendo cuando nos viene un paciente. Dentro de lo que es el infarto agudo de miocardio, nosotros habíamos hablado en clase que se clasificaba dentro de los grupos de los síndromes coronarios o de los que son de la isquemia miocárdica y de las causas probables que estas pueden venir, que pueden ser justamente el factor desencadenante de este cuadro es la disminución del aporte del oxígeno a nivel del corazón, y eso puede ser también una alteración entre la oferta y la demanda por el flujo de las coronarias, que pueden intervenir varios factores, dentro de ellos la frecuencia cardíaca, la contractilidad del miocardio y todo lo que tenga que ver con la función normal de lo que es el flujo sanguíneo coronario como tal. Dentro de lo que es las enfermedades o la isquemia miocárdica, un ratito para poder meter acá. Nosotros tenemos que ver otra vez las causas principales de la reducción del flujo coronario. Dentro de esas causas principales, nosotros vamos a tenerle justamente a la obstrucción por placa de ateroma, que nosotros ya habíamos hablado. Uno de los factores de riesgo principales es el depósito de lípidos que forman ateromas a nivel de la capa media de las arterias, que generalmente eso se puede romper. Esto se va formando un coágulo porque hay una cascada donde se trata de, vamos a decir, ¿sí? Permiso, ¿vos estás proyectando el PPT? ¿Sí? ¿No se ve? No, no, no se ve. No, no se ve. Esperen que voy a mirar acá y... Esperen que vamos a mirar. Ahí pueden ver, ¿o no? Sí, profe. Sí, Ahí profe. Ok. Bueno, entre las causas principales entonces nos vamos a quedar que pueden ser por obstrucción de la placa de ateroma. Dentro de ellos ya sabemos que hay depósito de lípidos dentro de lo que son las paredes de la arteria, que esto pueden romperse. Por esto se forma una placa, o sea, el cuerpo trata de revertir esa lesión y se van depositando las plaquetas. ¿Y qué es el final común de todo esto? Es obstrucción del flujo de sangre justamente a una porción del músculo o sea, del músculo como tal que está irrigado por la arteria. Entonces, generalmente si nosotros no tratamos de revertir esa lesión, puede llegar a lo que es la necrosis o muerte del tejido cardíaco. Esa es la causa principal, pero tenemos que saber también que existen otros tipos de causas que pueden llevar. Dentro de ellos están las trombosis, los espasmos coronarios por una vasoconstricción intensa, isquemia, enfermedad de pequeños vasos como la arteritis, las embolias, la disección de los vasos epicárdicos, que también se describe como causa como tal. Dentro del cuadro clínico es muy importante que sepamos diferenciar el tipo del dolor. Nosotros habíamos hecho un diagnóstico entre lo que es el dolor tipo anginoso, del dolor de miocardio como tal, y también dijimos que el 5% de todos estos dolores coronarios van a ser la causa de un infarto. Entonces, tener en cuenta cómo es la localización es muy importante. Dijimos que la angina podía clasificarse en inestable y estable, y generalmente la característica del dolor puede ser un dolor retroesternal, y lo que ocurre acá es una isquemia transitoria donde no se llega a la necrosis. El paciente puede tener cambios en el electrocardiograma que se relacionan con la frecuencia cardíaca, la presión del paciente. También se relaciona el dolor que puede iniciarse después de una actividad física o de un esfuerzo como tal, o el dolor típico que aparece después de una de las emociones
o del propio ritmo del paciente que tenemos que ir viendo. ¿Se sigue viendo ahora? Sí, profe. Bueno, Sí, ahora sí se ve. ok, gracias. Espérenme que le voy a admitir a todos estos niños. Ahí creo que ya estamos. Bueno, entonces tenemos que ver las características de la lesión y ir diferenciando con otros, que también el paciente con insuficiencia cardíaca, las arritmias graves o paciente que viene o precede a una muerte súbita también puede tener características de dolor retroesternal que tenemos que ir viendo. ¿Qué nosotros vamos a describir del dolor en un paciente con síndrome coronario? Siempre me van a poner tenemos que tener nosotros el saber preguntar cómo es el tipo de dolor. Acuérdense que el dolor del paciente que está infartando es un dolor opresivo, o si no, como si fuera en puntada. ¿Dónde se localiza? En la región del tórax, que generalmente irradia a la mandíbula o irradia al brazo izquierdo. Generalmente tiene una duración de más de 20 minutos y no tiene factores desencadenantes y tampoco tiene circunstancias que lo alivien. Por eso es súper importante saber identificar y hacer esta cronología para preguntarle al paciente para que nosotros podamos también ir descartando otro tipo de dolor. Dentro de las anginas que también forman parte del síndrome coronario, nosotros encontramos la angina de esfuerzo, que es provocada por ejercicio, pueden ser por emociones. Generalmente desaparece al interrumpir el desencadenante o con la nitroglicerina, que generalmente el paciente se sienta, descansa después de 5 minutos, mejora el dolor. Eso no va a haber en el infarto. El inicial puede ser en el tiempo menor a un mes, generalmente que el paciente puede tener una angina progresiva que puede ir empeorando con los meses y estable que no tiene modificaciones. Y generalmente la angina de reposo puede aparecer de manera espontánea, puede ser episodios prolongados más de 20 minutos, es más grave y siempre cuando la angina es de reposo hay que hacer un diagnóstico diferencial con el infarto agudo de miocardio porque es uno de los síntomas que tenemos que ir descartando sí o sí en ese paciente grave. Tanto las enfermedades coronarias estables que involucran a las anginas, a las enfermedades coronarias obstructivas, tienen que ver con el tipo del dolor que va presentando el paciente, que puede ser un dolor de esfuerzo cuando hay una presión retroesternal, el tiempo de duración y si mejora o no con fármacos, dentro de ello la nitroglicerina, que es un vasodilatador que se usa en estos pacientes. Entre los grados de angina, nosotros vamos a preguntarle al paciente cómo es la actividad física que hace que tenga el dolor, cuáles son las limitaciones que tiene ese paciente, si tiene el dolor a caminar o no, o la incapacidad de realizar cualquier tipo de actividad. Eso es en caso que nuestro paciente esté colaborador y estable y que nosotros tengamos que hacer un diagnóstico diferencial con angina. ¿Qué nosotros debemos pedir en un paciente? Generalmente el electrocardiograma es el que nos va a orientar para poder ir descartando esta patología, un ecocardio para ver la estructura del corazón y generalmente un estudio laboratorial de sangre para ir viendo causas, dentro de ellas si los lípidos están aumentados o no, y ir viendo prueba de esfuerzo, prueba de estrés de imagen o coronariografías que también nos van a orientar para poder llegar al diagnóstico. El tratamiento generalmente es el cambio de estilo de vida, farmacológico, prevención de crisis y tratamiento quirúrgico como tal en lo que son las anginas englobando. Para que nosotros podamos enfocarnos en el síndrome coronario agudo como tal, dentro de una enfermedad, vamos a hablar del infarto agudo de miocardio con elevación del ST, que generalmente nosotros tenemos que ver que para el desarrollo de esta enfermedad existen factores de riesgo que pueden estar. Esto es pregunta de examen, así como en el asma, en el EPOC, hay factores de riesgo, en el infarto también hay, y es donde nosotros tenemos que empezar a trabajar con el paciente. ¿Dónde nosotros podemos tener control en el paciente? Los modificables. Dentro de ellos está la obesidad, el tabaquismo, el sedentarismo, la hiperlipidemia, el estrés físico emocional. Generalmente son lo que
nosotros podemos actuar y de ahí vienen las campañas muchas veces que se hace de que tendríamos que cuidar el peso, la alimentación y todo esto que conlleva a que podamos tener factores de riesgo para desarrollar la enfermedad. Los no modificables y lo que nosotros muchas veces no podemos hacer nada con la edad, la hipertensión generalmente es el manejo de la enfermedad. Si un paciente es hipertenso, nosotros sabemos que no podemos curarle, pero podemos manejar y controlar la enfermedad para justamente disminuir el riesgo cardiovascular que tiene. Dentro de ello también están las diabetes mellitus, enfermedades que pueden ser de origen congénito o depende de la historia familiar que tenga. Entonces, lo que no se modifican, pero sí se puede tener un control regular de esta patología, es importante ver. Dentro de las causas de la enfermedad coronaria, como tal, dijimos que el 90% son por aterosclerosis, ateromas que se van depositando en la pared de las arterias y que pueden obstruir el flujo sanguíneo. El síndrome coronario, como el infarto como tal, nosotros vamos a clasificar por el electrocardiograma que habíamos hablado que vamos a hacer con elevación del segmento ST y sin elevación del segmento ST, que clínicamente y fisiopatológicamente nosotros tendríamos que saber el significado. Dijimos que elevación del segmento ST era una obstrucción total de la arteria, sin embargo, sin elevación del ST hay una obstrucción parcial. Por eso que generalmente cuando hablamos de un manejo en la urgencia, ¿cuál es el que es más grave? Cuando nos aparece un paciente con elevación del segmento ST. El cuadro clínico como tal generalmente es el dolor característicamente a nivel del tórax y es el motivo de consulta frecuente en los pacientes. Generalmente entre el 75% pueden ser dolores que son de origen no cardíaco y el paciente puede tener un dolor con angina de grado 3 que también se habla donde ellos puedan ver entre ellos una angina de Prinzmetal que generalmente puede ser un dolor tipo anginoso que se da en reposo y el paciente puede tener una elevación del segmento de ST, pero no hay marcadores de necrosis miocárdica que son las troponinas que vamos a ver más adelante que tenemos que solicitar en el infarto. ¿Esto por qué hago hincapié? Porque a veces vamos a tener electrocardiogramas donde tenemos segmento de ST elevado, pero no hay signos de necrosis. ¿En qué caso entonces tenemos que pensar en eso? En estas patologías, dentro de ellos está la angina de Prinzmetal. ¿Cuál es la característica del dolor de un paciente que está infartando? Generalmente es un dolor prolongado que se produce en reposo, es intenso y tienen que recordar que se acompaña de síntomas sistémicos. El paciente puede tener sudoración, puede tener palpitaciones, puede tener náuseas, vómitos, disnea, puede haber pérdida de la conciencia, palidez, hipotensión o hipertensión que acompaña. La característica del dolor es importante ver la posición del paciente. El paciente que está infartando viene con una sensación de muerte inminente que generalmente no tiene posiciones antiálgicas y que ya mirándole al paciente nosotros podemos ver la gravedad del cuadro como tal, ¿sí? Que es importante recordar que el infarto también tiene tipos que generalmente tenemos que ir clasificando de acuerdo a la lesión del miocardio que nosotros vamos encontrando. Y esto es pregunta que actualmente tenemos que saber. ¿Cuáles son los tipos o clasificación del infarto? El tipo 1 es el infarto espontáneo que se ve por erosiones. Generalmente el tipo 2 se ve justamente por un desequilibrio entre la demanda y la oferta de oxígeno del paciente, donde hay lesiones ya vasculares. El tipo 3 es el paciente que viene ya con una muerte súbita, que generalmente una de las causas cuando un paciente llega en paro en el servicio y lastimosamente no podemos llegar a sacarle, es el tipo de muerte que generalmente se hace un diagnóstico post-morte. Dentro de ello está el infarto agudo o las arritmias cardíacas, que también tienen ellos valores de biomarcadores elevados, las troponinas que se pueden ir dosificando en esos pacientes. Y el tipo 4 que se vuelve a subclasificar, que se relaciona justamente a las intervenciones coronarias que puede tener el paciente
pueden ser relacionados también a la trombosis que hace el stent del paciente o estenosis que pueden tener o las cirugías cardíacas que son sometidos. O sea, cuando se les pregunta de clasificación, es el tipo de clasificación que nosotros tenemos que ir viendo. Esto es nada más para recalcar lo que ya se dijo. Generalmente el tipo 1 hay una ruptura, una ulceración o una erosión o disección de la placa aterómica, que es la más frecuente. Tipo 2 puede ser un desbalance isquémico, el tipo 3 es el de la muerte súbita y los 4 que son relacionados a procedimientos quirúrgicos o estén que tenga el paciente. El infarto como tal tiene una semiología que nosotros tenemos que identificar, que es uno de ellos es el dolor del paciente y que nosotros ante una sospecha de ese paciente tenemos que solicitar unos medios auxiliares que, como dijimos en la clase anterior, el electrocardiograma que tenemos que realizar tiene que ser dentro de los 10 minutos de que el paciente llega a nuestro servicio. ¿Qué nosotros queremos identificar en el electrocardiograma? Algunas ondas de lesión, de isquemia y de necrosis. ¿Cuáles son estas ondas que tenemos que mirar en el electrocardiograma? Dentro de ello es la primera onda que tendríamos que ver es la inversión de la onda T. Entonces, cuando hay una onda T negativa en las derivaciones que no sea ABR, ¿qué signo es? Un signo de isquemia. Cuando yo tengo un supradesnivel o un infradesnivel en el paciente, en el electrocardiograma ya tengo un proceso agudo y generalmente ya es un signo de isquemia, o sea, de lesión como tal. Y cuando hay un segmento de CT es una urgencia. ¿Por qué? Porque yo detecto que hay una obstrucción total de la arteria. Y cuando encontramos una onda una onda Q patológica, generalmente es ya una onda de necrosis, que tenemos que ver si es de un infarto antiguo o si es un infarto que fue progresando. Entonces, dentro de los signos electrocardiográficos, que es pregunta examen, ¿cuáles son las ondas que tenemos que ir mirando? Es una onda T invertida, supradesnivel que indica lesión y signos de onda Q que ya hay necrosis como tal. Que generalmente nosotros tenemos esta estructura normal que generalmente es la onda P, el complejo QRS y la onda T que es positiva, que se puede transformar después de un infarto, elevación del segmento ST, inversión de la onda T y alargamiento del QT, así como generalmente en la onda Q patológica. ¿Qué otras cosas nosotros tenemos que ver en el electrocardiograma de un paciente que está infartando? Tenemos que también saber por anatomía las caras que están siendo afectadas. Esta es una imagen que encontré en internet y me gustó. Ustedes en anatomía tienen cara inferior, lateral, anterolateral, posterior. Esto define bastante bien cuáles son las derivaciones y de qué cara y qué arterias yo voy a estar hablando del comprometimiento de un infarto. Entonces es importante que sepamos que si yo encuentro un supradesnivel en D2, D3 y ABF, ¿qué cara del corazón es lo que está siendo afectado? Es la cara inferior y las arterias probablemente involucradas son la coronaria derecha o la circunfleja. Entonces, este cuadrito van a tratar de mirar y ir correlacionando con la clínica. ¿Por qué? Porque generalmente a nosotros ya se nos va a pedir ya interpretación de un electrocardiograma. Entonces, mirar qué derivaciones encontramos en la lesión y qué cara está comprometida, que es importante ver. En este electro podemos ver que hay un supradesnivel en D1, D2 y encontramos en ABF. ¿Qué cara probablemente estemos hablando? Es una cara inferior. Entonces, eso es lo que tenemos que ir interpretando en el electrocardiograma. Dentro de lo que es el infarto agudo de miocardio, nosotros clasificaremos también en escalas que van a de lo que es el infarto como tal. Entre ellos tenemos una escala que se llama escala de Kiel y Kimball, que generalmente se pregunta bastante en los servicios. ¿Por qué? Porque es una escala que se usa para clasificar la gravedad del paciente que está teniendo una insuficiencia cardíaca y justamente esté cursando con un infarto agudo de miocardio. Y nos predice
justamente el riesgo de mortalidad intrahospitalaria. Entonces, si ustedes participan en una recorrida médica, lo primero que le van a ir, hay un paciente con un síndrome coronario, un infarto agudo que ya vamos a decirle que el paciente ya está estable, está en sala, siempre se les va a preguntar la escala de Killing-Killman, que generalmente tenemos que saber que es justamente para predecir mortalidad intrahospitalaria del paciente en el contexto de un paciente con insuficiencia cardíaca ya conocida, o que nosotros sabemos también que la complicación de un paciente que infarta es justamente una ICC que puede quedar, vamos a decirle, precedida después de esto. Entonces, tener en cuenta que esta escala se utiliza con esos fines de predecir la mortalidad. ¿Cómo se clasifica? Se clasifican del 1 al 4 y generalmente se ve. Si hay un antecedente de insuficiencia cardíaca, la mortalidad va del 5%, o sea, sin antecedente de insuficiencia cardíaca, mortalidad del 5%. Cuando el paciente ya tiene justamente congestión pulmonar, tiene disnea, oliguria, tiene signos de ICC o criterios de Framingham, la mortalidad va siendo elevada. Cuando aparecen signos de edema de agudo del pulmón, que puede ser justamente crepitantes vivasal, el paciente tiene mayor o mala mecánica ventilatoria, esa mortalidad va aumentando. Y el paciente que tiene una insuficiencia cardíaca y signos de un shock cardiogénico, generalmente la mortalidad va aumentando. Entonces, nos orienta más o menos a la evolución o la clínica del paciente, que también es importante para actuar a tiempo, porque lo ideal es que si hay signos de que el paciente se va a complicar, ¿qué es lo ideal? Que el paciente sea trasladado a un servicio coronario, que generalmente no todos los hospitales tenemos. Cuando nosotros internamos un paciente con infarto agudo de miocardio, generalmente vamos a decirle que se interna en una sala común. Dependiendo del estado de gravedad del paciente, siempre el plan es ir derivando a ese paciente a un centro de mayor complejidad, que tiene que tener una unidad coronaria como tal. Dentro de eso, en nuestro país tenemos el Hospital de San Jorge, que es nuestro hospital de referencia a nivel de lo que son instituciones públicas, que es el que tiene mayor estudios y también los especialistas que nosotros necesitamos para el manejo de estos pacientes. Por eso que estas escalas nos sirven bastante y se usan mucho en los servicios públicos como tal, para ir viendo el manejo del paciente y qué es lo que vamos a hacer en consecuencia cuando el paciente ya está estable. Es la misma cosa, simplemente habla de una clase que no tiene una complicación como tal, la clase 2 es insuficiencia cardíaca, que se va asociando. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Cuando nosotros sospechamos clínicamente que un paciente nos llega con dolor, nos llega con todas las características de que el paciente tenga un infarto agudo de miocardio, tiene factores de riesgo asociados, entre ellos es diabético, es hipertenso, generalmente tiene un sedentarismo asociado, una obesidad, siempre lo primero es la clínica y hacer un electrocardiograma. Cuando nosotros hacemos ese electrocardiograma, cuando el paciente llega al servicio de urgencia, nosotros ya tenemos que en el primer momento hacer un electro, y generalmente se repite ese electro con cada episodio de dolor, porque con cada episodio de dolor puede haber un nuevo vaso que se esté, vamos a decirle, que esté también teniendo una isquemia por alguna obstrucción o otro mecanismo que estén. Entonces, con cada episodio de dolor, nosotros tenemos que ir haciendo un electrocardiograma en ese paciente. ¿Qué otras cosas tenemos que ir viendo en el paciente con infarto agudo de miocardio? Tenemos que ver los diagnósticos diferenciales. Dentro de ella está la disección aórtica, la embolia pulmonar, la pericarditis aguda, el reflujo gastroesofágico y generalmente pacientes que pueden tener neumotórax. ¿Cómo nosotros vamos a hacer el diagnóstico diferencial? Siempre es llevando de la mano el examen físico del paciente, que es súper importante. Yo tengo que, en el primer minuto que le evalúo al paciente, aparte que yo ya le estoy preguntando las características del dolor, dónde irradia, qué fue el factor desencadenante, si hubo factores agravantes o algo, yo ya tengo que estar ocultándole al paciente, tocando su pulso
Y dentro de eso, para ir haciendo el diagnóstico diferencial de estas otras patologías que semiológicamente también nosotros podemos orientar, hay alguna diferencia clínica. Entonces es importante el examen físico al ingreso de todo paciente que yo esté sospechando para ir haciendo diagnóstico diferencial. En el primer minuto nosotros vamos a hacer un electrocardiograma, después lo que conlleva a que me va a dar el diagnóstico si hubo o no hubo una necrosis o una lesión del miocardio es lo que yo le voy a pedir. Troponinas ultrasensibles que generalmente se conocen hoy en día. Hablamos netamente de las ultrasensibles, pero nosotros tenemos que saber que hay otros marcadores también a nivel, otras enzimas que pueden ser marcadoras, que son la CKMB, CK total, que generalmente hoy en día ya no se utiliza más. ¿Por qué? Porque son inespecíficos. La que hoy en día se utiliza y la que las guías nos orienta es a solicitar las troponinas ultrasensibles. Dentro de ella, ¿qué tenemos que saber de las troponinas ultrasensibles? Que ya se detecta dentro de las primeras horas y generalmente es rápido ese, vamos a decirle, el estudio que se le hace al paciente, que las troponinas como tal van a tener una curva en lo que es el desarrollo del paciente con infarto agudo de miocardio. Entonces, nosotros al ingreso en todo paciente que nosotros sospechamos infarto, lo primero que hacemos es hacer un electrocardiograma y solicitar las enzimas cardíacas. Dentro de las enzimas cardíacas, ¿qué tipo de enzimas le vamos a pedir? La troponina I ultrasensible, que es la más rápida y que ya se detecta dentro de las primeras horas de lesión del miocardio. ¿Existen otro tipo de enzimas? Sí existen, que anteriormente se utilizaba, como ya les dice, CKMB, las mioglobinas, que también pueden venir positivas, pero son menos específicas nada más, ¿sí? Cuando nosotros pedimos troponina, pedimos al ingreso a las 3 horas, generalmente de que el paciente está con esa lesión, y a las 6 horas. Tiene su pico máximo a las 24 y que generalmente después de las 24 horas se tiene que ir disminuyendo. ¿Cuánto tiempo puede venir las troponinas positivas? Generalmente dentro de las hasta 5 a 7 días si hay una necrosis extensa. Eso es importante saber porque a veces pedimos en un contexto a un paciente que estuvo internado y podemos encontrar troponinas positivas. Recordar que dentro de los 5 o 7 días de ese estudio, nosotros podemos tener todavía troponinas positivas. Entonces, la pregunta acá que generalmente sale es: ¿a las cuántas horas se solicita? En la primera hora, y hasta las 24 horas es la curva máxima. ¿Qué otros horarios podemos pedir? Entre 6 a 3 horas, y que generalmente después de las 24 horas tiene que disminuir esa curva de troponina que puede aparecer en un paciente con infarto. Bueno, nosotros ya tenemos la clínica, ya tenemos el electrocardiograma, y ahora lo que queremos hacer es manejarle a nuestro paciente con infarto agudo de miocardio. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando un paciente está infartando? Dentro de ellos es la sospecha clínica, los cambios electrocardiográficos que pueda haber y alteraciones en la contractilidad del miocardio. Entonces el paciente es dentro de lo que yo sospecho por la clínica. El electrocardiograma nosotros ya sabemos que nos va a definir en las primeras horas si hay un supradesnivel o si hay un infradesnivel, donde nosotros tenemos que clasificar a nuestro paciente por la gravedad. Supra, dijimos que ya hay una obstrucción total, y generalmente esta obstrucción tiene que ser por lo menos en 2 derivaciones contiguas. Si nos viene B1, B2, B3 y B4, generalmente son derivaciones contiguas, o de 1, de 2 y de 3 también, que puede ir viendo. Entonces, de acuerdo a eso, yo voy viendo la clasificación de ese infarto que el paciente puede tener. ¿Qué nosotros tenemos que ir viendo? Que hay cambios tisulares que se generan por la isquemia. O sea, yo tengo que ir manejando que si hay una obstrucción, yo tengo 120 minutos aproximadamente
para que yo pueda reperfundir otra vez ese tejido que está haciendo, que está sufriendo, vamos a decirle, para evitar que haya una necrosis. De ahí es la importancia que nosotros lo primero que tenemos que hacer para cuando nos viene un paciente con sospecha de infarto, saber si hay un supra y si hay un infradesnivel. Si yo encuentro un supradesnivel y estoy en un mundo ideal, yo tengo 120 minutos aproximadamente para hacer la reperfusión. Y la reperfusión puede ser con fármacos endovenosos o puede ser por procedimientos quirúrgicos que el paciente puede llegar a realizarse, que es el famoso esteno, el cateterismo, que lo que trata de hacer es desobstruir ese vaso que está sufriendo. Entonces, el tiempo en el infarto es súper importante para el manejo. Dentro de lo que nosotros tenemos es 120 minutos aproximadamente. Por eso que cuando hablamos de manejo es una carrera contra el tiempo entre el manejo precoz, el diagnóstico que yo tengo que hacer y iniciar tratamiento o derivación oportuna. Eso es algo importante que nosotros ahora ya tenemos que entender siendo estudiante, justamente la derivación oportuna. ¿Por qué? Porque muchas veces familiares nuestros pueden ser los que estén con estas características y por lo menos que sepamos entender y derivar con tiempo. Y si estamos en un servicio donde no hay justamente, vamos a decirle, los medios auxiliares que nosotros tengamos para tratar a estos pacientes, derivar oportunamente. Lastimosamente, el paciente que viene con su lesión después de 24 a 48 horas, muchas veces ya se quedan con secuelas, que una de ellas nosotros sabemos que es la insuficiencia cardíaca. Son corazones que se quedan insuficientes para cumplir las demandas o las funciones que corresponden. Entonces, el tratamiento y el manejo precoz es súper importante para nosotros para poder ir conociendo a esta enfermedad. Dentro de lo que son las guías del manejo del infarto, en los países desarrollados, ellos tienen un diferente soporte que justamente generalmente el paciente o la mayoría de las comunidades o personas con riesgo, ellos tienen ya una noción y un conocimiento que si hay un dolor precordial, ¿qué es lo que hacen? Lo primero que hacen es llamar a una unidad coronaria que generalmente ya la ambulancia se va y les busca netamente de la casa y se le lleva donde ellos ya clasifican ya prehospitalariamente al paciente y generalmente se les lleva a un servicio de unidad coronaria, que es donde el paciente, si está dentro menor del tiempo que necesita para una reperfusión, puede recibir una reperfusión dentro de lo que es primaria, dentro del menor a 120 minutos. Sin embargo, cuando pasa los 120 minutos, generalmente se puede hacer una repercusión dentro de lo que es los fármacos. Pero esta clasificación, lastimosamente en nuestro país, no es tanto así, pero por lo menos ya tenemos lo que se llama el código infarto. El código infarto es un sistema de trabajo que se hace con todos los servicios de salud pública, donde si llega el paciente con sospecha de infarto agudo de miocardio, nosotros ya tenemos que realizar un electrocardiograma, pedir enzimas cardíacas, clasificarle al paciente y si tiene criterios para hacer una reperfusión, vamos a decirle, con medicamentos, nosotros ya tenemos esos medicamentos en los servicios y podemos utilizar hasta que el paciente sea derivado a un servicio o una unidad coronaria como tal. Entonces, este sistema de manejo es más o menos lo que se quiere implementar también acá, que ya trabajamos actualmente de esta manera, solamente que eso de que el paciente llama al hospital y le mandamos la ambulancia no es mucho de nuestra realidad todavía. Es lo que debería de ser, pero lastimosamente no es aún. ¿Cuánto tiempo nosotros tenemos desde que llega un paciente para que nosotros podamos actuar con ese paciente? Aproximadamente 10 minutos es el tiempo que yo tengo para hacer un electrocardiograma, pedir enzima y decidir qué es lo que voy a hacer con el paciente. Si voy a iniciar una terapia de reperfusión endovenosa o voy a derivar la unidad a una unidad coronaria. Entonces, de ahí viene la importancia que cuando llega un paciente con sospecha de infarto, sepamos por lo menos poner los electrodos rápidamente. ¿Por qué? Porque eso implica
las ventajas que yo pueda conseguir con el tratamiento para esos pacientes y también los riesgos o las complicaciones que después se pueden presentar en estos pacientes. Entonces el tiempo es muy importante. Generalmente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Hacer un electrocardiograma dentro de lo que es cada 10 minutos o con cada episodio de dolor. Siempre recordar que tenemos derivaciones derechas y derivaciones posteriores que dependiendo de la sospecha clínica que yo tenga, tengo que poner mi B6 y mi B7 en la cara posterior del tórax o generalmente hacia la derecha B1 o B2, que es importante tener en cuenta. ¿Cómo es el manejo médico de soporte? La sospecha clínica, vemos el electrocardiograma y el paciente, ¿qué dijimos? Que generalmente el paciente que viene con infarto agudo miocardio viene con un dolor, con una disnea, con una ansiedad y con esa sensación de muerte inminente. Mientras yo le estoy haciendo el electrocardiograma al paciente, yo ya le voy a calmar ese dolor y esa ansiedad del paciente. Dentro de ellos están los fármacos que para mí en el tercer año no es pregunta como tal fármaco ni dosis, pero ustedes tienen que tener una idea grande por lo menos de lo que es el manejo del infarto en el servicio de urgencia, que es a lo que nos estamos enfocando ahora. El manejo de dolor generalmente se hace con los opioides. ¿Quiénes son los opioides que tenemos que conocer? Ahí principalmente el más conocido es la morfina. Recordar que cuando hay un dolor coronario no se usan los AINES. ¿Qué para lo que son los AINES? Los AINES generalmente favorecen a empeorar la lesión y también es un factor desencadenante de infarto. Entonces, todo lo que nosotros conocemos comúnmente como ketorolac, dentro de ellos está el diclofenac, el ibuprofeno, las dipironas o novalginas que están contraindicadas en este tipo de pacientes. Ni siquiera le tenemos que dar vía oral. Eso es importante ya recalcar. Todo paciente que yo sospeche que está infartando, no le tengo que dar AINES. Lo que se hace para el manejo de dolor son los opioides y dentro de los opioides está la morfina, la más conocida, que generalmente se puede hacer subcutánea o se puede hacer en dosis endovenosa. Otros tipos de opioides que nosotros tenemos que son conocidos está el fentanilo y no se recomienda de primera elección porque tiene interacción con otros medicamentos, entonces quedamos todavía en que la morfina es uno de los fármacos que también, aparte de calmar al dolor, hace una vasodilatación y hace que se relaje ese vaso sanguíneo y por ende mejora el dolor y la ansiedad de ese paciente. Generalmente se puede hacer una terapia antiisquémica, que son con los nitratos que generalmente están la nitroglicerina, que puede ser vía endovenosa o vía parenteral. Se pueden utilizar los beta bloqueantes para disminuir la frecuencia cardíaca en pacientes que están justamente asociado a una taquicardia que generalmente se hace endovenosa. Las medidas generales que se puede iniciar en el paciente con infarto es posicionar y tranquilizar al paciente. Algo muy importante es el reposo absoluto que ustedes, en el caso que tengan experiencia con un paciente, es importante tener en cuenta para que el paciente se calme esa ansiedad. Muchas veces se utilizan las benzodiazepinas, dentro de ellos está el diazepam, el prazolam, se va monitorizando los signos vitales y se va viendo si hay o no presencia de arritmias dependiendo del electro que tengamos. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en el manejo del paciente con infarto agudo de miocardio justamente es el uso de la oxigenación. ¿Cómo dijimos que puede llegar nuestro paciente infartado? Con dolor y con dificultad respiratoria, sensación de muerte inminente. Parece que el paciente está agitado, parece que esa sensación de que se desespera. ¿Qué es lo que tenemos tendencia a hacer a veces en la urgencia? Es ponerle oxígeno, porque el paciente dice, no me voy a morir, no puedo respirar, me duele demasiado. Entonces, algo importante es primero controlar la saturación. Solamente se hace oxigenación en el infartado si la saturación está menor a 90. ¿Por qué? Porque si el paciente satura 100% y yo le pongo oxígeno, generalmente va a producir una hiperoxia, que es como una intoxicación de ese paciente con oxígeno y eso puede empeorar los signos de lesión de los vasos a nivel
cardiovascular. Entonces, no ponerle oxígeno en primer lugar si no hay una necesidad, es algo que tenemos que ir viendo. ¿Por qué? Porque generalmente se usa una mnemotecnia, creo que era MONA. eh, Morfina, oxigenoterapia. Entonces nosotros aprendemos tan mecánicamente a veces que lo primero que le hacemos es ponerle oxígeno al paciente. No todo paciente infartado tiene que usar oxígeno si es que no tiene un déficit, que es importante tener en cuenta para el manejo de medidas iniciales, ¿sí? ¿Cuáles son las terapias que nosotros tenemos? Las terapias pueden ser de reperfusión menor a 120 minutos, que es la intervención coronaria percutánea, que es la ideal. Si tuviéramos unidad de hemodinamia en todos los servicios, es la que deberíamos de utilizar. Y mayor a 120 minutos, cuando ya pasó el tiempo, hacemos la fibrinólisis, que es lo que nosotros tenemos en los servicios de salud y se usa es un fármaco que se usa por goteo endovenoso y es justamente para romper esa obstrucción que está teniendo la arteria. Desde que uno tiene el paciente con infarto, ¿qué es lo que tiene que definir? Justamente de dónde está viniendo su paciente, qué recursos yo tengo y el tiempo de evolución de los síntomas. ¿Esto para qué nosotros tenemos que manejar? Justamente es para que yo pueda hacer una intervención oportuna. Siempre yo les digo, el paciente que está, ustedes supongámosle que están en IPS haciendo guardia y les llama el médico que está en Itacurú y les dice que tiene un paciente con síndrome coronario, con sospecha de infarto, que hay un supradesnivel que él hizo en un electrocardiograma, pero es lo único que tiene porque está en una unidad de salud. Mínimamente yo como médico tengo que saber dónde queda Itacurú y cuántos kilómetros me queda para cuando llegue el tiempo que me va a llevar. Eso es importante. ¿Por qué? Porque nosotros a nivel nacional tenemos que activar el código de infarto muchas veces. Tenemos que llamarle al cardiólogo, al intervencionista, dependiendo del servicio donde esté. Y muchas veces mi paciente llega y llegó después de los 120 minutos o ya no está dentro de los criterios que necesitamos para activar. Entonces, por eso que se habla mucho de la ubicación geográfica. Tenemos que tener nosotros y qué recursos tenemos para recibirle a ese paciente y cuánto tiempo hizo que el paciente tiene síntomas. Nuestros pacientes cuando nos dicen, estoy con dolor hace 24 horas. Muchas veces el infarto como tal o la lesión como tal ya está instaurada ya en solamente que no fue masivo y tal vez el paciente tenga esa chance de llegar a un servicio de salud. Entonces el tiempo es súper importante para nosotros. ¿Qué tipos de tratamiento nosotros tenemos? Reperfusiones, que son con los estenes que se van a ir clasificando de acuerdo a las arterias lesionadas. Y después tenemos lo que nosotros le podemos ofrecer, que son las terapias con fibrinolíticos, que generalmente se le indica al paciente que no puede tener una reperfusión coronaria como tal, no hay disponibilidad, el paciente tiene menos de 12 horas de síntomas y dentro de las primeras 2 horas. ¿Cuáles son los fibrinolíticos que nosotros tenemos en el servicio? Está la streptokinasa, el alteplasa, que es RPA, RT-plasa y Tecne-plasa, que generalmente se hace en bolo y se va viendo la respuesta que tiene a la ruptura de esa obstrucción. ¿Qué nosotros tenemos que manejar? Que estos son fármacos que disponemos en los servicios de salud y que se pueden utilizar en todo paciente que está infartando en fases agudas. ¿Qué es lo importante y lo que yo les voy a preguntar ahora? Que generalmente para utilizar un fármaco hay indicaciones y contraindicaciones absolutas. Pregunta a examen son cuáles son las contraindicaciones absolutas de una terapia de fibrinólisis. Y dentro de ello está la diatesis hemorrágica, o sea que el paciente tenga una enfermedad hemorrágica grave, procesos hemorrágicos activos como son las úlceras sangrantes, las neoplasias, la hipertensión arterial grave o no controlada, las hemorragias intracraneales, los aneurismas y las gestaciones generalmente. Esas son las contraindicaciones absolutas que puede tener el paciente. Y las relativas están las retinopatías, las hemorrágicas, generalmente mala absorción intestinal, alcoholismo, las epilepsias, o sea, son las que yo le puedo decir al paciente, ¿saben qué? O al familiar como tal,
porque acuérdense que nosotros como médicos tenemos que resguardarnos y tenemos que hacer un consentimiento informado cuando vamos a hacer un tratamiento. ¿Por qué? Porque ese tratamiento de fibrinólisis tiene una consecuencia que puede ser un sangrado masivo en el paciente, porque la fibrinólisis se trata justamente de romper ese coágulo que se formó y entonces por ende el paciente tiene mayor predisposición a sufrir patologías hemorrágicas y dentro de ellas la más temida es el accidente cerebrovascular. Entonces, si yo tengo ya contraindicación absoluta, yo no le hago el tratamiento, ni siquiera voy a activar el código infarto en el servicio. Por eso que tenemos que manejar esto también para poder decidir o no si vamos a hacer en el paciente, ¿sí? ¿Cuáles son los efectos colaterales de este fármaco? Ya dijimos que son las hemorragias cerebrales, en un porcentaje, los riesgos globales que pueden ir teniendo en sangrados generales que pueden presentar el paciente. Generalmente se ve si fue exitoso o no el tratamiento cuando se le hace al paciente un electrocardiograma y se puede ver unas arritmias de reperfusión y también que el paciente mejora el dolor. Entonces, clínicamente, como yo sé que mi paciente mejoró, es porque el electrocardiograma va a tener una reducción del 50% de la elevación del segmento de CT. Generalmente el dolor va a mejorar y hay unas arritmias de repercusión que se puede ver en el paciente. Se pueden utilizar los medicamentos o tratamientos antiagregantes, que son justamente la carga de algunos fármacos que se utilizan. Dentro de ellos está la aspirina, que se usa 150 a 300 miligramos, clopidogrel y los anticoagulantes. O sea, se mezclan los antiagregantes combinados con los anticoagulantes, que son la enoxaparina y la heparina de bajo peso molecular. Se pueden usar los antiaginosos, que generalmente se utiliza combinados con beta bloqueantes, las estatinas. ¿Qué es lo que son las estatinas? Son fármacos estabilizadores de la placa. Si nosotros sabemos que una de las causas principales del infarto es la erosión de ateromas, generalmente la estatina se usa con ese fin, de evitar justamente esa erosión. Los IECA y los ARA2, que son fármacos que se usan para controlar la hipertensión del paciente, y los beta bloqueantes para regular la frecuencia cardíaca del paciente, ¿sí? Entonces, estos son los fármacos que nosotros tendríamos que manejar en un paciente. ¿Por qué yo les hablo de estos fármacos? Porque cuando ustedes se van a ir al servicio de salud, cuando les toque otra vez, el grupo que les toque práctica el lunes, le van a preguntar al doctor David cómo hacen el código infarto en el servicio. Quiero que pregunten y vean cómo es el sistema de trabajo, porque el IPS tiene un sistema de trabajo bastante organizado para lo que es un código de infarto. ¿Dónde está? Desde el inicio de ingreso del paciente, que es realizar un electrocardiograma, hacer las enzimas cardíacas, clasificar si hay supra, si hay infra, y ya se le hace la carga antiisquémica. Si ustedes son más curiosos, pueden preguntar dónde están todos los insumos que se utilizan en el servicio. Y ahí están los fármacos que muchas veces hacemos vía oral. Y de ahí habla la aspirina que tenemos que darle al paciente, el clopidogrel como antiagregante y generalmente el estabilizador de placa, que es la atorvastatina. Y ahí viene el manejo a través del dolor, de la frecuencia cardíaca, que son otro tipo de fármacos que se tienen que ir agregando. Pero eso ya depende de la evolución del paciente. Pero como conocimiento general, nosotros hasta ahí podemos llegar. ¿Qué hacemos en un paciente infartado en las primeras horas? ¿Cómo nosotros tendríamos que actuar? Entonces, tener en cuenta el desenlace de ese paciente y generalmente entender que si ese paciente está en un servicio adecuado y estamos en el mejor hospital del mundo, porque nosotros tenemos que aprender todo lo que se tiene que hacer correctamente y después hacemos lo que se puede hacer, que tendríamos que tener ese tiempo de oro que es de los 120 minutos. Si es un paciente que está dentro de la hora de oro del menor a 120 minutos y yo estoy en un servicio de hemodinamia, ¿cuál es el tratamiento ideal que podemos hacerle? ¿Alguien que me pueda decir? De los 62 que están ahí conectados. Lucas, ¿me escuchas o alguien por ahí? Hola, profe.
Dale, Lucas, decime un poco. Parece que estás durmiendo y no. No, no estoy durmiendo, pero estoy merendando ahora, profe, un poquito. Con más glucosa en la cabeza, entonces vas a poder decirme cuál es el tratamiento de un paciente que está infartando y que no pasó todavía los 120 minutos. Ver la saturación, profe. Ese es clínicamente lo que vas a hacer, pero ¿qué yo decidiría? Si yo estoy en el Hospital San Jorge o en el mejor hospital de cardiología, me viene un paciente que infartó, que yo veo ya que tiene supradesnivel y que generalmente no tiene contraindicación para hacer terapia de fibrinólisis y todavía no pasó una hora desde el inicio de su cuadro. ¿Qué es lo que yo le voy a ofrecer al paciente? ¿Qué es lo ideal? Acuérdense, menor a 120 minutos es hacer un stem, que generalmente, ¿qué es lo que voy a hacer? Es tratar de sacar el coágulo como tal, porque yo con el fármaco tengo que romper ese coágulo. Sin embargo, ya en el procedimiento quirúrgico como tal, yo aparte de sacar el coágulo, puedo poner o dilatar ese vaso que voy a necesitar, vamos a decir, tratar. Entonces, es súper importante que nosotros sepamos dónde le vamos a mandar y qué tratamiento yo le puedo ofrecer al paciente que está infartando. Lastimosamente, nuestra realidad es que nuestros pacientes ya vienen todos ya con muchas horas de evolución. Entonces, ¿qué es lo que yo trato de hacer? Es de sostenerle al paciente. Entonces, si viene menor a 120 minutos, voy a decidir qué. Voy a decidir una terapia, justamente lo que dijimos. Vamos a mandarle para una estrategia de reperfusión coronaria, que son generalmente colocación de stent y eliminar el coágulo como tal. Si viene después de los 120 minutos, usamos los fibrinolíticos. Y la pregunta que yo les voy a hacer es cuáles son las contraindicaciones absolutas del paciente para utilizar los fibrinolíticos, ¿sí? ¿Qué tenemos que saber? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿O me entendieron todo o están todos durmiendo? No, profe. Sí se entendió, profe. Sí se entendió, profe. Sí, profe. Bueno, para hacer un resumen de infarto y cómo me van a estudiar, vamos a ver. El infarto como tal, nosotros ya sabemos ya que la clínica puede ser similar. Los diagnósticos diferenciales, sí o sí, yo le voy a preguntar cuáles son las patologías que hay que hacer diagnóstico diferencial. ¿Cómo hacemos los diagnósticos diferenciales? Es por el examen físico y la historia que el paciente nos cuenta. Dentro de ella está cuáles son los síntomas o cómo es la característica del dolor. El infarto tiene un dolor típico que dijimos que irradia a mandíbula, puede irradiar a brazo, dura más de 20 minutos, es intenso y tiene síntomas sistémicos que se le asocian, que son sudoración, dolor, malestar, vómito. ¿Cuál es la excepción a la regla del paciente que está infartando y que no nos va a venir con un dolor típico? Es el paciente diabético, que generalmente el diabético puede venir solamente un dolor en epigastrio y es como si fuera que tiene náusea y ganas de vomitar. Entonces el diabético de por sí tiene una característica atípica del dolor y que nosotros tenemos que manejar. Cuando viene un paciente diabético y con dolor en epigastrio es indicación de electrocardiograma, porque puede ser un infarto de cara inferior y pasa. Muchas veces nos pasa que el paciente no tiene síntomas típicos y está infartando. Entonces, ¿quién es la excepción a la regla? El paciente diabético. ¿Y quién es otro paciente que es excepción a la regla con las características del dolor? El paciente añoso. Los de tercera edad, mayores a 70 años, generalmente ya no tienen esa clínica típica del dolor que tenemos que ir viendo. Entonces, siempre de ahí está que el paciente que tiene esas características le pedimos un electro cuando hay un dolor. Los dolores que pueden ser diagnóstico diferencial de la disección aórtica, osteocondritis, tenemos que diferenciar de una angina y tenemos que actuar. Si yo sospecho que el paciente está infartando, ¿qué es lo primero que yo le voy a pedir? ¿Qué le pedimos primeramente? Electrocardiograma. Electrocardiograma. Y aparte del electro, que yo tengo que mirar, ¿qué ondas tengo que ver en el electrocardiograma, Nadia? Para que yo diga, este está infartando o no.
¿Cuáles eran las ondas que tengo que mirar? ¿O qué característica? Acuérdense, tengo que ver la onda T negativa. ¿Qué significaba la onda T negativa? Isquemia. Isquemia. Y generalmente si veo un supra o un infra era lesión. Ahí yo tengo tiempo todavía de actuar. Hay una isquemia, hay una lesión. Pero cuando yo veo onda Q patológica, ¿qué ella me dice? Necrosis. Un necrosis. Entonces siempre, y esa necrosis tenemos que ver si fue de un infarto anterior o si es de la lesión como tal. Entonces siempre es importante que nosotros nos ubiquemos en el paciente. Llega el paciente, le hago su electro, le calmo su dolor y yo ya tengo que saber interpretar. Si veo onda T negativa, es un signo de que hay una isquemia y yo ya tengo que actuar con ese paciente pidiéndole ¿qué le pido? ¿Qué tipo de enzimas? Las troponinas. Las troponinas, ¿qué tipo de troponinas, Priscila? Troponina y Troponina y ultrasensible. Hoy en día la mayoría de nuestros servicios ya tienen y tenemos que especificar. Yo no le hablé de todas las enzimas, pero hay otros tipos de enzimas, la troponina T, la troponina I, la CKMB, la mioglobina, solo para no mezclarnos todo. Lo que nosotros tenemos que saber que en el infarto lo que nos sirve es la troponina I ultrasensible. De esa manera, pedimos como cuantitativa o cualitativa. ¿Cómo tenemos que pedir? ¿Les importa a ustedes la cantidad o que está positivo o negativo nomás? La cantidad. Entonces, generalmente tenemos que poner solicito, troponina o enzimas cardíacas, troponina y ultrasensible cuantitativa. Porque cuando nos pedimos cualitativa, a veces te dice positivo o negativo, pero cuánto es lo que aumentó es importante para nosotros, porque eso también predice una lesión o un daño que esté teniendo el paciente. Entonces, pedimos troponinas, solicitamos el electrocardiograma que ya estamos haciéndole al paciente, miramos y ahí decidimos el tiempo que yo tengo que tener es desde qué hora está el paciente hasta cuánto tiempo llegó a mi servicio para estar. Y ahí yo decido, es un infarto con supradesnivel, yo tengo que ofertarle dos tipos de tratamiento, que es la reperfusión cutánea, que es en menor a 120 minutos, y si estoy en una unidad coronaria, o la reperfusión por medio de fibrinolíticos, que son los fármacos que tenemos en el servicio y que podemos utilizar siempre y cuando el paciente no tenga contraindicaciones absolutas o contraindicaciones relativas del infarto. Entonces, ahí actuamos. Mientras tanto, obviamente que le vamos a calmar el dolor con la morfina, le vamos a posicionar, le vamos a dar ansiolíticos si es necesario, si está demasiado el paciente con una ansiedad. Generalmente le vamos a poner oxígeno solamente si la saturación está baja. Le vamos a antiagregar, que generalmente es el uso de aspirina 300 miligramos, el clopidogrel, y generalmente le vamos a hacer un estabilizador de placa, que es la atorvastatina. Hasta ahí hacemos en la urgencia en el servicio y después decidimos, le mandamos una unidad coronaria o le goteamos su fibrinolítico, que tenemos que saber nosotros, ¿sí? Si el paciente es un paciente con un infradesnivel, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo mayor tiempo de derivarle a una unidad coronaria, donde el paciente va a poder realizarse todos los procedimientos que necesitamos. ¿Y de qué va a depender también eso? De la lesión, de cuántas arterias están obstruidas. ¿Y cómo yo voy a saber cuántas arterias están obstruidas? Generalmente mirando el electro, cuáles son las caras o las derivaciones que el paciente me dio positivo en su supra o en su infradesnivel. Entonces, siempre por eso es importante saber cuáles son las caras afectadas. Cuando más cara tengo afectada, peor pronóstico tiene mi paciente. Y algo que tenemos que saber que cuál es la complicación de un paciente que está infartando. ¿Cuál les parece que puede ser la complicación de un paciente que está infartando? ¿A qué se puede ir? A uno, que son las arritmias que pueden aparecer, que pueden ser fatales, y el segundo caso son las insuficiencias cardíacas, que el paciente que queda con una lesión del músculo que llegó a una necrosis, generalmente esa porción del músculo se queda aquinético y eso lleva a una insuficiencia cardíaca. ¿Qué pasa con ese paciente? Generalmente tenemos que
saber que después de un infarto agudo de miocardio siempre tenemos que pedir un ecocardiograma como estudio de seguimiento para saber si hay o no hay algún daño que quedó ahí en el paciente. Entonces, el manejo del infarto es fácil cuando tenemos un esquema y es importante que ustedes estudien ese esquema porque yo no les voy a preguntar dosis de medicamento, pero sí les voy a preguntar cómo van a actuar ante un paciente que está infartando. Y para eso es que estas medidas iniciales vamos a tener que ver, ¿sí? La clasificación, la escala de Killing-Kilma se usa, generalmente se usa más en servicios de internado, generalmente el tipo de infarto se usa también en los servicios de internado y es justamente para evaluar cuál va a ser el pronóstico de mi paciente. Si estamos en un mundo ideal donde tiene que estar todo paciente infartado, es un servicio de cardiología como tal, que lastimosamente en nuestro país solamente tenemos uno a nivel central, que es el San Jorge. ¿Cuál es otro servicio de cardiología que tenemos acá en Alto Paraná, donde hay todo? Es la Fundación TESAI, pero que lastimosamente tiene un costo muy elevado y que no es la realidad de muchos de nuestros pacientes, donde se realizan los procedimientos de stent, se realizan los de reperfusión coronaria, todos los procedimientos se realizan ahí, solamente que tiene un costo muy elevado y a veces terminamos haciendo nuestra fibrinólisis en la urgencia y cuando se estabiliza el paciente le derivamos a un centro cardiológico de mayor referencia. Pero por lo menos nosotros tenemos que saber actuar en las primeras horas. Y el actuar en las primeras horas, ¿qué significa? Saber hacer por lo menos un electrocardiograma y llamarle al que corresponde. Cuando hay un infarto con supra es una emergencia médica. Tenemos que nosotros actuar con ese paciente. ¿Alguna consulta, chicos? Doctora, en los pacientes añosos, ¿cómo se presentaba el dolor? Generalmente es atípico. El paciente puede, viste que la guía nos dice que el dolor del infarto, por ejemplo, irradia sí o sí a brazo izquierdo o mandíbula y se acompaña de náuseas, vómitos, sensación de... Generalmente el adulto mayor a veces solamente viene con un dolor torácico. Le duele el tórax, pero no es así un dolor intenso que tiene. Igualito que el paciente con diabetes que va a venir por un dolor de estómago, dolor en epigastrio y que a veces se acompaña de vómito, por ejemplo, y nos vamos hacia una gastroenteritis y no pensamos que pueden ser otra cosa. Entonces, es menos intenso el dolor en el adulto y en el paciente diabético. Sam, creo que quería decir algo. ¿Te escucho? Sí, profe, doctora, yo tengo una pregunta. Sí. En el caso, por ejemplo, tenemos un paciente, pero no estamos hablando en un hospital, así, en un caso de emergencia, paciente teniendo infarto, ¿con una solución o para prevenir o, no sé, ganar tiempo, se le puede dar como una aspirina? Generalmente sí. La carga de aspirina que se usa es, yo realmente ya tengo conmigo porque siempre me voy a eventos familiares, ya tengo todo miedo luego, pero realmente sí, carga de aspirina puedes hacer 300 miligramos, que son 2 comprimidos porque viene de 150 o si viene de 103, siempre es. Por eso que cuando se vayan al servicio de IPS yo quiero que miren dónde tienen, porque en cada servicio en la urgencia dice lo carga antiisquémica en un frasquito. Está la aspirina 300 miligramos, la atorvastatina que es estabilizador de placa y el clopidogrel también que es un antiagregante. Esos tres generalmente es lo que se da vía oral. Mientras vos le haces al paciente el electro si está en un servicio, pero si está como dice fuera, podés darle. Mientras que llega al hospital es una opción, pero no darle nada para el dolor. Eso es lo que no tenemos que hacer. Los AINE están... Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra consulta? Bueno, vamos a dar una pausa y vamos a hablar otra vez de otra patología en 15 minutitos, ¿sí? Dale, profe. Dale, dale.